a caminar confiado en ti, porque su palabra es suficiente. ¿Por qué Dios mató a los hijos del sacerdote Elí? ¿Por qué Dios los mató? ¿Y por qué Dios nos llama la atención a nosotros a través de este texto bíblico? No es un texto que se deba tomar a la ligera. Es algo que lamentablemente sigue pasando en muchas iglesias, en muchos lugares donde se invoca el nombre de Dios. Muchas casas de oración que lamentablemente han dejado de serlo y se han convertido en cueva de ladrones. Y hoy quiero alzar mi voz en contra de esto, porque es el Espíritu de Dios el que está hablando, y es el Espíritu de Dios el que dice, el que saca a la luz las cosas que se hacen en lo secreto, en lo oculto. El sacerdote Elí, un siervo de Dios, pero lamentablemente llegó a amar a sus hijos más que a Dios, y les permitía hacer muchas cosas. Lamentablemente permitió que sus hijos se volvieran instrumento de Satanás, instrumento de los demonios, aún en medio de la iglesia, en medio del lugar donde se presentaba el sacrificio a Dios. Que nunca nos pase, que nuestra oración sea: Señor, que mi casa y yo seamos instrumento en tus manos. No queremos ser instrumento en las manos del enemigo, no queremos ser instrumento en las manos de los demonios. Que el Señor abra nuestros sentidos espirituales, que podamos ver lo que el enemigo quiere hacer con nuestros hijos, que podamos ver las cosas que están pasando dentro de la iglesia como pastores, y con ojos abiertos, oídos atentos, podamos poner un alto al desorden, a la obra del maligno. Acuérdese, Cristo vino a destruir las obras del diablo. Gran luz resplandeció en las tinieblas. Una ciudad asentada en las tinieblas vio gran luz. Cristo es esa luz. En Él no hay pecado, en Él no hay mancha, en Él no hay doblez. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. En Él no hay apariencias. Y es el Señor el que nos habla y el que nos dice: pongamos las cosas en orden y saquemos las tinieblas. Jamás lleguemos a ser instrumentos de Satanás. Quiero que abra su Biblia en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 2. Y quiero hablarle de los problemas que se daban allí, los problemas que se daban en la casa, en el templo de Dios, y de cómo puede eso pasar muchas veces en nuestras iglesias, en la iglesia donde Dios nos ha permitido pastorear. ¿Cómo puede pasar eso incluso en las casas de los hijos de Dios? No debiera, pero pasa. Así que vamos hoy a hablar de eso. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Mire lo que nos dice la palabra. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, el criado respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. En el verso 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahora quiero que nos dirijamos al verso número 22. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 2, y quiero que vayamos al verso 22.
Dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Cerremos nuestros ojos allí, inclinemos nuestra cabeza. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú hables. Santo Espíritu de Dios, habla tú, Señor, que tu pueblo escuche. Dígale, Padre, que tu palabra se siembra en mi corazón como la buena semilla en buena tierra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Me humillo, dígale, Señor, me humillo y abro mi corazón. Habla tú, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Hay dos cosas esenciales que los hijos de Elí hacían. Y las primeras tienen que ver, están relacionadas con las ofrendas. De cómo Dios había dicho que debe llevarse a cabo las ofrendas. Habían ofrendas diarias, habían ofrendas semanales, ofrendas mensuales, habían ofrendas anuales. Y el pueblo llevaba esas ofrendas porque Dios les había dicho que lo hagan. Así que el pueblo se esforzaba, el pueblo caminaba en obediencia. Y llevaban sus ofrendas, ofrendas de comunión, ofrendas de paz. Algún día hablaremos de todas las ofrendas que el Señor dijo que su pueblo debía llevar. Habían ofrendas de expiación, ofrendas por los pecados del pueblo. Y eso hacía que Dios perdonara el pecado del pueblo. Eso hacía que Dios limpiara el pecado y que recibiera a su pueblo. Su pueblo se acercaba con una ofrenda hacia su Dios. Y los que estaban en el medio, que eran los ministros, los sacerdotes, la descendencia de Aarón, acuérdese, los levitas, los que servían en el templo, y en este caso Elí y su familia, sus hijos, que debían ser el instrumento en las manos de Dios para bendecir a ese pueblo, para edificar a ese pueblo, que debían ser bendición para ese pueblo, como lo dice en el libro de Números, capítulo 6. Dile, le dice Dios a Moisés, que así Aarón va a bendecir al pueblo de Dios. La bendición sacerdotal, de cómo debía el ministro, los sacerdotes debían bendecir al pueblo de Dios. Es algo precioso. Somos instrumentos en las manos de Dios, somos el medio nada más que Dios utiliza, somos siervos. Pero a veces se nos olvida que somos siervos y empezamos a aprovecharnos, empezamos a hacer lo que Dios no nos ha mandado a hacer. Y es allí cuando el Espíritu de Dios tiene que hablar. Es allí cuando el Espíritu profético tiene que hablar. Por eso yo le oro y le pido al Señor, y esa oración tiene que haber en nuestros corazones, que se mueva el espíritu profético, que haya espíritu de profecía en nuestras iglesias, que Dios levante profetas, gente que hable de parte suya, pero profetas de Dios, profetas verdaderos, no esos que se hacen llamar profetas y que solo pasan hablando de dinero y que van a sacar dinero a la gente. El profeta es alguien que siempre hace que el pueblo de Dios se vuelva hacia su Dios. Aprenda esto. El ministerio profético, el don profético también, que son dos cosas diferentes, pero la profecía sirve siempre para que el pueblo de Dios se corrija en lo que está haciendo mal, en las cosas que están mal, en lo que a veces se hace a lo secreto, a lo oculto, y que pensamos que nadie se da cuenta. Pues allí el Espíritu de Dios utiliza el ministerio profético para sacar a la luz todo lo que está mal. Entonces Dios no se iba a quedar callado con las cosas que estaban haciendo los hijos de Elí. Y Dios habla con el Padre. Mire, lo primero que yo quiero resaltar allí es eso. Dios habla con el ministro. Pues es verdad que si hablamos de una iglesia, el responsable es el ministro, el responsable es el pastor, el responsable directo de todas las cosas que están sucediendo. Y es aquel que tiene que hablarle al pueblo, es el que tiene que poner orden, el que tiene la autoridad. A veces yo me pregunto y digo, Señor, pasó mucho tiempo, pasó un buen tiempo en que los hijos de Elí hacían todo esto,
Señor, ¿por qué? ¿Por qué no lo cortaste más rápido? ¿Por qué no evitaste que todo eso sucediera? Y aquí hay, hermano, algo, que los que están llamados a cortar esto y a poner un alto a esto son los ministros, somos los siervos, los pastores, los que estamos llamados a poner orden en la casa de Dios. Como Moisés, me encanta eso, cuando Dios dice de Moisés que era un siervo fiel en toda su casa. Fíjese usted, así debemos ser nosotros, como Abraham, como Samuel, hermano, como Cristo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. A veces a nosotros, hermanos, se nos puede parecer exagerado, a alguien le puede parecer exagerado pensar y decir, ¿por qué Dios mató a los hijos de Elí? Me parece una exageración. O sencillamente, ¿por qué Cristo hizo látigos y entró, hermano, a poner orden en la casa? El celo por tu casa me consume, dijo. Es que el Señor no va a permitir, hermano, que en la casa donde se invoca el nombre de Dios, el enemigo tome el control. Dios no lo va a permitir. Y Dios siempre va a estar hablando. A nosotros nos puede parecer exagerado, pero la verdad es que no lo es. Tenemos que ser conscientes y tenemos que entender cuánto daño hace cuando, hermano, en la casa de oración donde se debiera buscar a Dios, se da rienda a las pasiones, a los deseos carnales, hermano, y se empieza a abusar de la autoridad, se empieza a abusar de lo que Dios ha dado, cuando no se cuida de aquellos pequeños que debieran criarse al cuidado, hermano, de Dios, con conocimiento, con temor a Dios. Y sencillamente se da rienda suelta al pecado. La casa de Dios se convierte en una cueva de ladrones. La casa de oración se convierte en lugar donde los demonios se pasean y gobiernan. Y es eso lo que tiene que terminarse y acabarse. Pido a Dios que en esta ciudad, que en este país, Dios tome el control de cada iglesia y de cada ministro, y aún de los hijos de los ministros y de cada casa. ¿Cuánto daño se hace? ¿Cuántas vidas se echan a perder? ¿Cuántas personas salen destruidas y heridas? ¿Cuánta gente queda imposibilitada para poder buscar a Dios? ¿Cuánta gente ya no quiere saber nada de Dios ni de las iglesias porque se han llevado una mala experiencia o porque sencillamente se han aprovechado de ellos o de sus hijos? Es lamentable que el Señor levante su mano y destruya toda obra del enemigo y toda obra del maligno. Este es un llamado a todos los siervos de Dios, ministros y a sus hijos, a poner orden en nuestras casas, en nuestros hijos, a sujetar y poner un alto al desorden que hay en las iglesias, a no dejar que los jóvenes hagan cosas locas, cosas fuera de la palabra, con el afán de crecer, con el afán de hacer las iglesias más grandes. Se deja rienda suelta a los jóvenes, a las personas que ni siquiera conocen a Dios y no tienen temor de Él. Con el afán de crecer, muchas vidas van a ser destruidas si no tenemos cuidado de esto. El primer pecado de los hijos de Elí es que no permitían que el pueblo de Dios presentara sus ofrendas. No permitían que las ofrendas se quemaran. No permitían que las ofrendas se presentaran primero delante de Dios. Y eso involucraba algo terrible. Las ofrendas eran el medio por el cual la gente podía acercarse a Dios y estar en paz con Dios y sus pecados ser perdonados. Se quemaba la grosura de la carne. Primero se debía quemar, se debía presentar la ofrenda. Mire lo que dice en el libro de Levítico, capítulo 3. En todo Levítico están las órdenes, las leyes que Dios le dio a su pueblo para que ellos pudieran acercarse a Él. Y en Levítico 3 nosotros encontramos un ejemplo de esto, de cómo debían presentarse las ofrendas. Y mire, lleva por título ofrendas de paz. Mire, ofrendas de paz. O sea que, fíjese bien, esta era una ofrenda que a Dios le agradaba y que traía paz entre el hombre y Dios. Yo sé que Cristo es la ofrenda para nosotros ya no debemos hacer estos sacrificios, que quede muy claro eso. Cristo ya hizo ese sacrificio, pero yo quiero enseñarle y que usted se concentre en el problema de los hijos de Elí, porque ellos sí debían presentar esa ofrenda. ¿Y por qué Dios los mató entonces? Preste mucha atención. Ofrendas de paz, dice la palabra de Dios, Levítico 3:1.
Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra sin defecto, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y lo degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová. La grosura, aquí está, preste atención, porque esto es lo que habla en Primera de Samuel. Mire lo que dice: la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares y con los riñones, quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mire, ofrenda de olor grato. O sea que lo que Dios esperaba es que la ofrenda se quemara la grosura de la carne, porque eso a Dios le agradaba. Porque eso trae una simbología, porque eso trae, hermano, algo para nosotros también. La grosura de la carne es lo mejor, lo más delicioso, podríamos decir. La grosura de la carne representa comunión. La grosura de la carne representa entrega. La grosura de la carne para nosotros representa un corazón dispuesto hacia Dios para buscarle lo mejor, lo que se le debía dar al Señor. Y eso al Señor le era agradable, olor grato para Él, que se queme eso. Fíjese lo que dice el salmista David en el Salmo 63 y en el verso 5 en especial. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Fíjese bien, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y fíjese lo que dice el 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Mire usted, él hace referencia al sacrificio a Dios, el sacrificio de paz, donde se quemaba la grosura, ¿verdad? Sacia mi alma como un banquete delicioso. Pero ¿qué pasaba con los hijos de Eli? Que despreciaban a Dios, despreciaban la ofrenda, despreciaban el darle a Dios. O sea, que si la grosura es un corazón dispuesto, un corazón entregado a Dios, un espíritu quebrantado, pues estos le estaban enseñando al pueblo de Dios a endurecer los corazones, a no presentarse a Dios con disposición, a no tener un corazón dispuesto para Dios. Ellos no lo tenían y le estaban enseñando al pueblo a hacer lo mismo. Por eso es que Dios se disgustó tanto con ellos. Ministros, la función que Dios nos ha dado es enseñarle al pueblo a tener un corazón dispuesto para Dios. La función que Dios nos ha dado es enseñarles, guiarles, hablarles para que ellos tengan un corazón abierto a Dios, a su palabra, para que el pueblo se presente como ofrenda a Dios, ofrenda viva de olor fragante. Enseñarles a orar, enseñarles a ayunar, enseñarles a vigilar, enseñarles a congregarse, enseñarles el camino correcto, el temor a Dios. Y aún nuestros hijos tienen que seguir ese camino, pues es clara la palabra. El apóstol Pablo lo dice: ¿cómo alguien puede gobernar la iglesia si no puede gobernar su casa? Es mejor que no lo haga. Si no puede gobernar su casa, mejor no gobierne la iglesia, porque no está enseñando lo correcto. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, y tenemos que caminar en obediencia a la palabra. Pero a veces los sentimientos nos engañan, a veces los sentimientos nos distraen, y a veces permitimos cosas que no deberíamos permitir. A veces, como ministros, nos cegamos por amor a nuestros hijos y dejamos
de lado el sacrificio y el buen ejemplo que debemos enseñar al pueblo de Dios. A veces vemos como a todos se les exige obediencia, menos a los hijos. Los jóvenes tienen que ser personas de ejemplo, personas que van aprendiendo también. Se les debe guiar en eso. ¿Qué es eso de que mientras el ministro predica, los jóvenes se van saliendo de la iglesia a conversar afuera, a comprar, a comer? Es lamentable, porque allí se está despreciando la ofrenda a Dios. Allí se está despreciando el sacrificio a Dios. Allí se está cometiendo el mismo error de los hijos de Elí. No estamos enseñando al pueblo a tener un corazón dispuesto para Dios. Por favor, entienda bien. A los hijos de Elí no les gustaba que se queme la grosura. Ellos mandaban a su criado e iban y tomaban a la fuerza la carne cruda. Y el pueblo no estaba de acuerdo. El pueblo no quería que sea así. Pero como ellos tenían la autoridad allí, hacían lo que les venía en gana. No enseñaban al pueblo a tener un corazón dispuesto. Por eso es que Dios los mató. Porque no es algo sencillo, es algo terrible. Escúcheme lo que le voy a decir. Si no les enseñamos a los niños, a los jóvenes, a los viejos, a tener un corazón dispuesto a Dios, a tener un corazón temeroso a Dios, la casa de Dios se termina convirtiendo en cueva de ladrones. En cueva de ladrones, donde cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. Robos, violaciones, adulterio, fornicación, mentiras, divisiones, engaños, homicidios. Cualquier cosa puede pasar cuando la casa de oración se convierte en cueva de ladrones. Porque allí los demonios empiezan a gobernar, empiezan a guiar, empiezan a hacer lo que ellos quieren. Qué terrible es convertirse en instrumento del enemigo, convertirse en vaso de deshonra. Escúcheme bien, ministros, enseñémosle al pueblo a tener un corazón dispuesto, desde los niños, desde los jóvenes. Los primeros que deben estar sentados para escuchar la palabra son los niños y los jóvenes, y después todos. Pero no podemos ser nosotros de un pensamiento ligero, de un pensamiento tibio y pensar que no, mientras los viejos nos quedamos hablando de la palabra, los jóvenes vayan a conversar, vayan a jugar, vayan a hacer esto. No, por eso los hijos de Elí eran como eran. Ellos tienen que estar primeros allí, con su Biblia, su libreta de apuntes. Tienen que estar primeros allí escuchando, dispuestos, como Samuel ministrando al Señor, aunque era niño y no se le había revelado todavía. ¿Qué es eso de andar solo planificando paseos? ¿Qué es eso de andar solo planificando tiempos de fiesta, tiempos de locura? ¿Qué es eso de que los jóvenes pasen solo reuniéndose para practicar pasos de danza? Tienen que aprender a orar, tienen que aprender a conocer a Dios, tienen que ministrar al Señor, tienen que conocer lo que a Dios le agrada y a Dios no le agrada. La palabra de Dios tiene que sembrarse en sus corazones. Tienen que ser jóvenes que conocen el camino correcto y temen a Dios. Desde niños, desde el más pequeño hasta el más viejo, debemos aprender eso. A veces perdemos el sentido correcto de cómo la iglesia de Cristo debe caminar y nos centramos en cosas sin sentido, en tonterías. Más que iglesias, parecen clubes sociales. Más que pueblo de Dios, parece un pueblo que no ha entendido y no ha conocido a Dios. Hay que volver a la palabra, a las sendas antiguas. Hay que volver a la obediencia a Dios, porque allí está la bendición. Ahora regresemos nuevamente a 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 22, y vamos a ver lo segundo que provocó la muerte de los hijos del sacerdote Elí. Fíjese usted lo que dice allí, en el verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y mire bien lo que dice aquí. Y cómo dormían, o sea, tenían relaciones sexuales con las mujeres que velaban
a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire usted lo segundo. ¿Qué hacían estos? Pues estos hacían pecar al pueblo. Eran malvados, era gente mala, pero que tenía autoridad y que estaban al frente de un pueblo. No debían hacer esto, pero se aprovechaban de todo lo que podían. Sacaban provecho de todo lo que podían. Hoy a la madrugada, el Espíritu de Dios me levantó y me decía: ¿sabes por qué los hijos de Elí fueron muertos? ¿Sabes por qué el pecado de ellos era tan grande? A veces a la gente le parece exagerado cómo Dios hace las cosas. Hay muchos que piensan que Cristo fue exagerado cuando hizo látigos y mandó sacando a todos los que estaban sacando provecho de la casa de Dios, a todos los que se aprovechaban de su posición para sacar provecho. Personas que dan rienda suelta a sus pasiones. ¿Por qué el Señor mató a los hijos de Elí? Porque eran gente malvada. A veces no nos tomamos en serio esto. Los jóvenes, los niños tienen que ser cuidados, tienen que ser guardados. La iglesia de Cristo tiene que ser guardada de todo esto. Esto ni siquiera debería nombrarse en el pueblo de Dios. Pero pasa. Hay pastores que se apacientan a sí mismos, que no tienen cuidado del rebaño, que sacan provecho cuando debieran servir, cuando debieran ser siervos e instrumentos en las manos de Dios para acercar al pueblo hacia Dios. Terminan dando rienda suelta a sus pasiones y deleites. Pues déjeme decirle una cosa: el Señor no ha cambiado. El Señor no ha cambiado. El Señor va a seguir haciendo lo que ha hecho. Si en el pasado el Señor mató a estos malvados, el Señor lo va a volver a hacer. Déjeme decirle esto con toda claridad: muchos van a empezar a morir porque no tienen cuidado y no tienen temor de Dios y se aprovechan de su posición. No va a ser sorpresa cuando el Señor empiece a tomar cuenta de todo esto. Por eso, ministros que hoy escuchan, Iglesia de Cristo que hoy están escuchando este mensaje, el Espíritu de Dios viene hablando a su iglesia y a su pueblo. Dejen de ser instrumento del diablo, dejen de ser instrumento de Satanás, dejen de prestarse para que los demonios hagan y deshagan en el pueblo de Dios. Porque hay un Dios que ha de juzgar todas las cosas, hay un Dios que ha de pasar cuentas de todas las cosas. Hay un Dios que mata y no peca, que hace juicio y justicia. Que Dios tenga misericordia de su pueblo y que Dios tenga misericordia de sus ministros. Pero los ministros tienen que entender, el pueblo debe entender, la iglesia debe entender. Iglesia de Cristo, no aprueben las cosas que no están conforme a la palabra. No vayan ciegamente tras los lobos vestidos de oveja. No se conformen a estar en un club social. Busquen la palabra, busquen la presencia. Y si el lugar donde están, pues sencillamente no cambia, entonces es hora de decirle: Señor, guíame a un lugar donde tu palabra gobierne, donde tú gobiernes y donde no sea cueva de ladrones y sinagoga de Satanás. ¿Cuántas vidas se destruyen? ¿Cuántas personas quedan imposibilitadas? ¿Cuántas personas quedan heridas y no pueden volver a confiar en Dios y a confiar en los ministros por hombres malvados que se hacen llamar siervos de Dios y que jamás lo fueron, sino que siempre fueron instrumentos del diablo? El apóstol Pablo lo dijo. Yo sé, dijo el apóstol Pablo, que después de que yo me vaya, vendrán muchos hombres malvados, lobos vestidos de ovejas, amadores de sí mismos, más que de la grey de Dios. Pueblo de Dios, no todo el que dice ser pastor es pastor. No todo el que dice ser siervo de Dios es siervo de Dios. No todo lo que dice iglesia es iglesia. Por sus frutos los conoceréis. No puedes tener un buen fruto de un árbol malo. Un árbol malo no puede dar buen fruto. Estamos llamados a discernir. Estamos llamados a conocer la palabra.
a entender la palabra, a que el Señor, hermano, nos guíe y dejarnos guiar por el Señor. Ministros, si hay desorden en la iglesia, si hay desorden en la casa, es hora de empezar a poner orden, porque el Señor tiene sus ojos puestos sobre su pueblo y no va a pasar al culpable por inocente. Finalmente quiero terminar leyendo lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 34. Lleva por título Profecía contra los pastores de Israel. Vino a mí palabra de Adonai, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Adonai, el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la pierna quebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Adonai. Vivo yo, ha dicho Adonai el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Adonai. Así ha dicho Adonai el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y derramaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Adonai el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las saciaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Así dice el Señor en su palabra. Y el Señor lo ha cumplido. Él lo ha cumplido. Tuvo que venir el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores. Tuvo que venir el Rey de Reyes y Señor de Señores a recoger a sus ovejas, a su pueblo, a sus hijos. Y ahora nosotros que estamos aquí,
Aprendamos de Él. El buen pastor su vida da por las ovejas. Llevemos al pueblo de Dios a la comunión, a un corazón dispuesto, a un corazón humillado delante de Dios. No nos conformemos con menos de eso, porque cuando hayamos hecho todo lo que Él nos mandó hacer, podremos decir: siervos inútiles somos, pues hemos hecho lo que Él nos mandó hacer. Que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Abrazo. La verdad, en lo íntimo me harás ver, veré tu sabiduría, oh Dios. Lávame, Señor, transfórmame.
quiero ser lindo, más como tú.